seguir siendo restrictiva para que la inflación retroceda. Además de un plan de estímulos de la Reserva Federal para mejorar su economía. Bueno, ahora pues también las consecuencias de esto, pues primero que todo la demanda de tierras y reservorios de agua, la deforestación en el país, el desplazamiento, los intereses entre productores y trabajadores rurales versus las corporaciones. Bueno, ahora vamos a hacer una reflexión de lo que hemos visto. Primero que todo, pues India ha dirigido su sector exportador hacia los bienes intensivos y esto ha hecho que crezca económicamente. India adopta también nuevas políticas económicas en las que el comercio exterior y la inversión extranjera desempeñan un papel importante, fundamental para el crecimiento de este país y la importancia de este país en la economía internacional. Ahora pues la India ha avanzado bastante porque por ejemplo desde los años 1950 a 1980 India adoptó políticas con un sesgo socialista. Es a partir de los años 90 que la India ya comienza con un modelo de libre mercado y esto ayuda o hace que pues renazca este importante país. Ahora por otro lado pues la India es considerado como el país de los contrastes, donde hay bastante pobreza y a raíz de esto se crea la pregunta ¿cómo se lograría la igualdad en la India? Y primero que todo pues sería con mayores índices de empleo, mayor educación en toda la población, aunque estos índices han mejorado, no han sido bastante, el PIB no ha sido, el crecimiento de este país no ha sido lo suficiente para cubrir estas necesidades. Además de esto, una menor discriminación de castas, aunque la denominación de castas ha sido abolida, aún sigue habiendo discriminación de estas mismas, porque se sabe que en cualquier parte del mundo el respeto a la diversidad es lo que hace que un país sea igualitario. Entonces es de ahí donde nace también esto, y ya es un tema cultural de tolerancia y de respeto a la diferencia. También se lograría con una menor desnutrición, un menor analfabetismo, también una menor mortalidad infantil y mayores índices de saneamiento. Muchas gracias. 7. La crisis económica del 2008 fue una crisis hipotecaria que fue la detonante de la crisis económica más reciente que ha ocurrido mundialmente. El origen radicó específicamente en los créditos de riesgo suprime, que son hipotecas de alto riesgo utilizadas para comercializar viviendas e inmuebles entre clientes de escasa solvencia económica, y por lo tanto con un nivel de riesgo superior en la medida del resto de créditos. Las hipotecas suprime como cartera también podían ser objeto de venta y transacción económica mediante compra de bonos o titulaciones de crédito y transferencias a fondos de inversión o planes de pensiones, situación que aprovecharon las financieras para mantener su flujo de efectivo. Esta crisis hipotecaria generó un pánico financiero mundial que se trasladó a la economía detonando la crisis del 2008, de la cual vamos a hablar sus características en la siguiente diapositiva. Hablando un poco de las características de la crisis, encontramos que el precio de las viviendas empezó a subir y esto llevó a la especulación, fenómeno que se conoció como la burbuja inmobiliaria y que hizo ricos a muchos. En ese momento el dólar también comienza a desplomarse y para detener la caída la banca central toma medidas severas como bajar el tipo de interés hasta un 0,25%. También la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y la Banca Central de Japón inyectan millones de euros en diferentes divisas. Sin embargo, pues a pesar de todas las medidas que se tomaron en esta emergencia, no fue posible mejorar la situación, así que el 2008 empezó con una cartera financiera en crisis y lejos
de poder arreglar la economía en ese momento. Los efectos de la crisis financiera comienzan a contagiar la economía real del país y a pesar de todas las medidas correctivas de las que ya hablé, no se puede evitar la caída en la bolsa de valores. En ese momento el Fondo Monetario Internacional cifra en 945.000 millones de dólares las pérdidas acumuladas por la crisis. La situación más caótica ocurrió cuando Lehman Brothers, el cuarto banco más importante de inversiones norteamericano, que gestiona 46.000 millones de dólares en hipotecas, se declara en quiebra al mismo tiempo que el Banco de América. La Reserva Federal hace un préstamo de 185.000 millones de dólares para evitar la quiebra de la aseguradora más grande del mundo, que era la AIG, American International Group. En ese momento también el Senado de los Estados Unidos aprobó un plan rescate del Wall Street. Fue una medida propuesta durante la administración de Bush, que prevé casi $500 millones para ayudar a estabilizar los mercados financieros. En ese momento se tenía la esperanza de que no fuera rechazado como había ocurrido anteriormente en crisis no parecidas, pero pues sí crisis que había tenido la bolsa de valores. Bueno, pero en ese momento todo el mundo se pregunta quién tiene la culpa. Realmente, inicialmente se culpó a Alan Greenspan, que fue el presidente de la Fed entre 1987 y el 2006, quien por mantener los tipos del 1% durante demasiado tiempo en medio de políticas fiscales expansivas crea esta situación. Aún así, siendo el principal responsable de haber prestado dinero de forma sistemática a aquellos que no podían pagar, fueron los banqueros y los brokers que decidieron esas hipotecas. Brokers quiere decir como comisionistas. Además de esto, la responsabilidad que tuvieron las agencias por poner una calificación que realmente no tenían las personas que estaban adquiriendo esos préstamos, y pues que realmente generó que personas que no tenían solvencia económica pudieran adquirir ese tipo de créditos. Las autoridades también habían podido tomar parte de la situación, pero realmente pocos tenían el alcance a la crisis y muchos habían criticado que el gobierno pudiera rescatar con dinero público a las entidades privadas. Bueno, y finalmente analizando cuál sería la solución para este problema o cuál fue la solución, porque en este momento las cosas han mejorado mucho. La solución realmente tenía que llegar cuando se estabilizara nuevamente el mercado inmobiliario estadounidense. Entonces, cuando los precios de vivienda hubieran tocado fondo, sería posible contabilizar el valor real de las titulaciones hipotecarias. Nadie se atreve a dar una fecha para el fin de la crisis porque todas las previsiones que hubo fueron fallidas. Sin embargo, cuanto más duren las amenazas bancarias, mayor sería el daño para la economía real y a medida que las instituciones financieras entraran en crisis, la liquidación de sus activos realmente tendría algunos precios que nunca se hubiera pensado y que arrastrara a otras entidades a que generaran nuevas pérdidas. Y pues así concluimos el análisis de la crisis económica del 2008. Como lo dije anteriormente, fue una crisis que abarcó aproximadamente 5 años. En este momento las condiciones en las que se encuentra Estados Unidos son mucho más favorables, pero realmente todavía se encuentran secuelas de lo que ocurrió en el 2008. Gracias.